Soy Nuria del Viso, del equipo de FUEN Ecosocial y coordinadora del grupo de trabajo de paz ambiental de AIPAZ. Actualmente nos encontramos en una situación de degradación ecológica excepcional. Ya están sobrepasados 6 de los 9 límites planetarios y nos enfrentamos al cambio climático y al un rápido declive de la biodiversidad como exponentes más claros de esta situación. Estos elementos están generando una serie de impactos en las sociedades, ya sea de carácter estrictamente social o político, económico, tecnológico. Así vemos cómo los condicionantes ecológicos se entrelazan cada vez más estrechamente con los aspectos sociales, generando una crisis multidimensional que podemos denominar ecosocial. Además, en este momento, la geopolítica cobra relevancia y cada vez pesa más en las relaciones entre los Estados, mientras que el uso de la fuerza está en auge a la hora de dirimir las diferencias. En un momento en el que la conflictividad se diversifica y escala, la paz ya no puede entenderse simplemente como ausencia de conflictos de tipo clásico, sino que en este momento los conflictos están mostrando muchas caras, con los componentes ecológicos en primer plano. En esta primera sesión, después de la magnífica comunicación del relator especial de la ONU, pues en esta primera sesión de las jornadas queremos reflexionar sobre la construcción de la paz en un contexto de crisis ecosocial, explorar sus implicaciones y sus interacciones, con el objetivo de avanzar en la elaboración de un concepto de paz que sea más amplio, un concepto de paz que incluya a los seres humanos y sus relaciones y también al mundo natural y cómo nos relacionamos con él. Para, en último término, avanzar en algo que podamos llamar paz ambiental. Y para ello vamos a conversar con 3 investigadores expertos que nos pueden aportar desde sus respectivas áreas algunas de las claves para avanzar en este concepto de paz más integral. Está con nosotros Santiago Álvarez Cantalapiedra en el extremo. Es doctor en Ciencias Económicas, especializado en cuestiones de necesidades y bienestar social, los determinantes económicos de la crisis ecosocial actual y el estudio de las transiciones socioeconómicas en el contexto del cambio global. Es además director del área ecosocial de FUEN y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, además de profesor en distintos másteres en España y en América Latina. A continuación tenemos a Pere Brunet, que ha sido profesor y catedrático de informática en la Universidad Politécnica de Cataluña durante más de 4 décadas y fue vicerrector de investigación. Es investigador del Centro de las Estudios para la Paz y divulgador científico a través de artículos y conferencias. Se interesa por la conexión entre la ciencia, la tecnología, la ética y la construcción para la paz. Actualmente trabaja en el análisis de las políticas del miedo y de la seguridad militarizada en los aspectos éticos relacionados con la inteligencia artificial y las nuevas armas autónomas y en el estudio de la actual crisis ambiental y de su relación con las estructuras militares y de poder. Y aquí a mi lado tenemos a Jesús Sánchez Cazorla, que actualmente es profesor jubilado de la Universidad de Granada, donde ha enseñado durante más de 37 años en el Departamento de Física Aplicada. Fue uno de los fundadores del Seminario de Estudios de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y su secretario hasta la transformación del mismo en el Instituto de la Paz y los Conflictos en 1996. Y en ese mismo año fue cofundador de la Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAZ, que es la impulsora de este grupo de trabajo de paz ambiental.
Jesús es coordinador, además, del espacio Miradas al Mundo, que se inició en el curso 2010-2011 y ya han celebrado 129 sesiones temáticas relacionadas con la paz y los conflictos en un sentido amplio. Bien, la dinámica de la sesión, voy a lanzar una pregunta a cada uno de ellos y, bueno, pues esperando pues de aquí exprimirlo bien todas las claves que necesitamos. Empezamos con Santiago. Me gustaría preguntarte cuáles son los principales desafíos de la crisis psicosocial y qué obstáculos presentan para la construcción de la paz. Gracias, Nuria. A ver, se me ocurrían, voy a plantear tres, probablemente que surjan muchos más, ¿no? Pero hay tres desafíos y tres problemas sobre los que querría reflexionar y compartir con todas vosotras. Un primero, y estoy pensando no solamente en los aquí presentes, sino también en lo que sería necesario trasladar a la sociedad como un debate público, un debate colectivo. El primer desafío consistiría un poco en asumir la idea de que este modo de vida que se trasluce de esta civilización industrial se ha ido expandiendo, y tenemos que ser conscientes de ello, a lo largo de todo el siglo XX y particularmente a partir de su segunda mitad, que es cuando se aceleran todos los procesos de extracción de recursos y de emisión de residuos, hasta el punto de que hemos llegado a una situación marcada ya en este siglo XXI por la extralimitación y por unas desigualdades sociales profundísimas. Claro, en este escenario en el que además converge la escasez de recursos estratégicos, una pérdida irreversible de biodiversidad, una desestabilización abrupta del clima, lo que nos encontramos es que todo esto se está convirtiendo en una amenaza de carácter existencial. No es una amenaza puntual sobre determinados colectivos o territorios, sino que estamos en un escenario de una humanidad amenazada existencialmente, ¿no? Bien, en ese escenario, lo que antes era excepcional se nos convierte en la norma, en la forma habitual, ¿no?, que empezamos a percibir, una nueva normalidad marcada por una serie de fenómenos, en muchos casos catastróficos, que tienen que ver pues, con los ciclones, con inundaciones, olas de calor, etcétera, etcétera, ¿no? Eventos que cada vez son más frecuentes, son más intensos y, por ende, se nos muestran más amenazantes y dañinos. Pero, y aquí viene el obstáculo, toda esta nueva normalidad, sin embargo, es expresión de una profunda alienación. Es decir, solamente la podemos soportar, podemos únicamente convivir con todos esos procesos y esa sucesión de destrucción de la Amazonía, del corazón de África, de las selvas tropicales en Borneo o en cualquier otra parte del planeta, con la condición de enajenarnos profundamente de esa realidad. Hay un proceso de desaparición de la vida. No en vano señalamos que estamos ante la sexta gran extinción, que conlleva inevitablemente una desconexión, un extrañamiento profundo de lo que somos, porque es la única forma que tenemos para considerar normal aquello de la desaparición de aquello de lo que formamos parte, ¿no? Esta sería la primera gran amenaza, y sé que no es muy habitual hablar de procesos de alienación, digamos, ya en los tiempos que corren, ¿no? Pero esta cosificación y enajenación profunda asociada al capitalismo lo veo en primer lugar como el gran obstáculo que debemos sortear. Esta sería la primera consideración. Una segunda amenaza y un segundo obstáculo tiene que ver con el poder desatado y con la imposibilidad de controlarlo adecuadamente y como segundo problema, de nuevo, la alienación. Y lo voy a tratar de explicar. A ver, el pasado 4 de octubre se publicó una exhortación por parte del Papa Francisco, en cierta manera continúa lo que ya
sacó hace 8 años con su encíclica Laudato, ¿no? En ella viene a señalar, bueno, es una exhortación, por lo tanto es una llamada de atención a toda la gente de buena voluntad de la comunidad internacional con el propósito de reaccionar ante la emergencia climática. Bien, en esa exhortación nos recuerda Bergoglio las causas que hay detrás de esta situación en la que nos encontramos, que ya desarrolló en el Laudato hace 8 años y que sitúa básicamente en el ámbito de la existencia de un paradigma tecnocrático y de un sistema económico. Entonces vienen a ser las causas que ya digo desarrolló en su momento y que nos recuerdan esta última exhortación. Y lo que nos viene a enfatizar es que hay una racionalidad científico-técnica que se pone al servicio y subordinada al proceso de acumulación de capital y a la lógica de la obtención del máximo beneficio al mínimo coste, y que de ahí no se puede derivar un cuidado, una atención a la casa común, a lo que él denomina casa común y que nosotros podríamos denominar biosfera, y que cualquier intención de promover la liberación o la promoción de esas mayorías sociales que están permanentemente descartadas en lo que él denomina la cultura del descarte, pues no se están revirtiendo precisamente por esa dinámica. Bien, todo eso lo explicó, ya digo, hace 8 años en esa encíclica de la Laudato Si, yo creo que bien explicado, de tal manera que lo que se pretende ahí, a cierto punto, es corregir una visión antropocéntrica que sería la que está en la base de ese paradigma tecnocrático que el propio Papa critica. Bien, con todas las limitaciones que esa argumentación pueda tener en la propia encíclica, lo que me interesa resaltar es que en esta exhortación da un paso más. Y el paso más consiste fundamentalmente en apuntar directamente a la cuestión del poder. Es precisamente aquí el elemento de novedad que hay en relación con la encíclica, y es la consideración del poder como elemento que lo condiciona todo. Y el poder, leído en primer lugar en un plano, podríamos denominar filosófico-antropológico, en la medida que se asocia con las capacidades que adquiere el ser humano para poder transformar su entorno y que le vienen dadas fundamentalmente por la tecnología y por el desarrollo de las fuerzas productivas. Ese poder que adquiere el ser humano le convierte en poco menos que en un aprendiz de brujo, que desata unas capacidades que no tiene control sobre ellas y que, a la postre, revela un potencial profundamente destructivo. Algo que, por otro lado, ya señaló Marx en la ideología alemana cuando hablaba aquello de todas las fuerzas productivas son también fuerzas destructivas, ¿no? Bien, bajo ese problemático comportamiento, por tanto, del ser humano que actúa como una especie de aprendiz de brujo, ¿no?, con unos poderes inmensos que no sabe controlar y que tienen ese potencial destructivo, lo que se viene a señalar en esta exhortación es que las capacidades que le ha otorgado el capitalismo al ser humano le hacen pensarse con un poder ilimitado que se traduce en una intervención humana desenfrenada sobre la naturaleza. Y ese poder concebido, ese poder humano que va más allá de lo ilimitado, pues claro, entra en confrontación pues, con una realidad física que es limitada, en medio de una contradicción que solamente se subsana a través de la creación de una ideología que está obsesionada con el crecimiento de ese poder humano, ¿no?, y que se compadece mal pues, con las limitaciones físicas en las que estamos, con lo que como consecuencia lo que se hace es subordinar todo lo que tendría que ser objeto de don, de agradecimiento, de reconocimiento por el valor que tiene en sí mismo, en algo que tiene que pasar a ser convertido en un esclavo o en una víctima para el capricho de nuestra mente humana y de estas capacidades desatadas, ¿no? Claro, esta ideología, si os fijáis bien, que es la que genera esta especie de resolución, ¿no?, de la contradicción entre creernos endiosados y con un poder ilimitado en un mundo en el que no es posible que nos podamos comportar como dioses,
lo que se traduce es en una falsa conciencia, en una distorsión, de nuevo en un proceso profundo de alienación, derivada de esta pretensión, que por otro lado es el pecado original del ser humano, es decir, esta ibris o desmesur que nos conduce en el fondo a la idolatría, ¿no? Una idolatría o una ideología que al devenir en idolatría, pues lo que exige sus víctimas convirtiendo todo lo viviente y lo inanimado pues en recursos al servicio de esa insaciable voluntad de poder. Yo creo que esta lectura está presente y esta reflexión sobre el poder está presente en esta última exhortación de una manera que conviene que la tengamos presentes. Y además nos señala que todo este proceso ideológico se retroalimenta permanentemente y monstruosamente con cada nueva innovación. En un punto de esta exhortación se señala que la inteligencia artificial y las últimas novedades tecnológicas parten de la idea de que el ser humano no tiene límite alguno, que sus capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología, y así el paradigma tecnocrático se retroalimenta monstruosamente. Pero junto con esta aproximación, podríamos llamar más filosófica sobre el poder, hace también un aterrizaje más más político, histórico-político al poder real concreto. Es decir, lo arraiga en nuestra realidad actual y en ese contexto se habla de cómo se reparte el poder. Y aquí no hace falta que ponga nombres y apellidos para que todos y todas reconozcamos de qué está hablando, ¿no? Esa traslación de su reflexión al poder histórico concreto, que dispone de sus mecanismos de imposición, que no tiene instituciones que lo regulen ni lo limiten y que además está carente de una cultura, de una ética sólida y de, dice el Papa, una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en lo que él llama una lúcida abnegación, vendría a ser uno de los el segundo obstáculo, digamos, que tendríamos que tener presente. Bien, frente a eso, ¿qué hacer? Bueno, pues en la propia exhortación, y lo quiero manifestar porque me parece que tiene mucho valor, es pues fundamentalmente poner en el centro la atención sobre la cuestión del poder humano. Tenemos que reflexionar colectivamente y las sociedades sobre esta cuestión. Y, por otro lado, tenemos que reconfigurar un nuevo multilateralismo que subsane buena parte de las debilidades de la política internacional, como bien dice también en la exhortación, agarrándonos en el papel que hacen los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad, ¿no? Bien, y la tercera consideración de obstáculos y limitaciones que veo, y muy breve, sería trasladar todo eso al ámbito de la guerra. A ver, yo creo que aquí tenemos que reconocer que la capacidad de destrucción de las guerras en el momento actual, de perturbar profundamente, de forma rápida, en un periodo muy corto, todo lo que es la naturaleza, ha ido parejo fundamentalmente a dos factores. Uno, al proceso de tecnificación e industrialización armamentística, por un lado, y por otro, a la definición del propio medio ambiente o de la naturaleza como objetivo de la guerra. Lo primero viene produciéndose desde el siglo XIX, impulsado fundamentalmente por el progreso tecnológico y también por la disposición de unos arsenales cada vez más potentes que convirtieron la guerra, el exponente más claro fue la Primera Guerra Mundial, en una guerra mecanizada moderna, ¿no? Pero el segundo factor es un poco más reciente. El convertir la naturaleza en un objetivo deliberado de la acción militar es algo que se empieza a ver con claridad fundamentalmente a partir de la Guerra de Vietnam, cuando lo que se pretende es una acción militar para desalojar al combatiente, al enemigo combatiente. Es decir, hasta entonces parecería que el objetivo es eliminar fundamentalmente a las fuerzas enemigas, pero en el momento en el que la mediación tecnológica hace que no sea posible ya solamente el cuerpo a cuerpo, ¿no? Necesitas el medio en el que sobrevive, en el medio en el que se desarrolla, ¿no? Y ahí es cuando aparece la idea de cocidio. Cocidio en Indochina es un libro de Barry Weisberg donde se pone de manifiesto toda esta historia de la ecología de la guerra y de la importancia de una estrategia militar destinada no solamente a acabar
con el enemigo, sino también con los entornos en el que sobrevive el enemigo. Así pues, el tercer, y con esto termino, obstáculo y desafío que tenemos es comprender en la era en la que nos movemos esta nueva naturaleza y consecuencias de las guerras tecnificadas e industrializadas militarmente y asumir la construcción de una cultura de la paz que tenga en cuenta este tercer aspecto. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por decirnos tantas cosas en tan poco tiempo. Espero que luego en el debate podamos ampliar un poco más, porque yo me he quedado con ganas de escuchar más. Vamos con la segunda pregunta para Jesús. Me gustaría preguntarte qué respuestas puede aportar desde la investigación para la paz ante esta crisis psicosocial. Bueno, intervención, en primer lugar, se va a consistir en realizar algunas consideraciones respecto de los desafíos que la crisis ecosocial plantea la investigación para la paz, y voy a hacer especial hincapié en la construcción de la paz y, bueno, vamos a explorar algunas respuestas, pero antes quisiera explicitar mi posición respecto de cuáles son los objetivos principales de la investigación para la paz. Es más, cuando empleo la denominación de investigación para la paz, quisiera explicitar también que me estoy refiriendo a procesos de investigación, educación y transformación para la paz. Evidentemente, eso remite a qué concepto, o sea, pide, ¿no?, de qué concepto de paz estamos hablando. Por tanto, creo que también tengo que explicitar algo en ese sentido. A mí me gusta emplear una forma, empleando pocas palabras, ¿no?, para caracterizar la paz. Como veréis, tiene que ver con un sentido amplio de paz. Yo suelo hablar de un proceso que nunca acabará, en el que se intentan ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, ¿no?, que es este planeta. Claro, eso son pocas palabras, pero en realidad estamos formulando quizá el objetivo más ambicioso y complejo que puede formular la humanidad. Probablemente ha sido un objetivo que a lo largo de la historia, lo mismo no se ha explicitado, pero yo creo que probablemente hay un hilo conductor, ¿no?, de una aspiración a lo largo de la humanidad, que evidentemente, dependiendo de la época, pues se puede concretar de un modo u otro, ¿no?, dependiendo de las potencialidades, de las capacidades que haya, de que haya procesos inevitables o no, porque evidentemente cuando hablamos de un concepto amplio de paz también estamos relacionándolo con un concepto amplio de violencia, ¿no?, que no me voy a extender en ello, ¿no? Claro, evidentemente, he comentado, ¿no?, estamos hablando de un proceso multidimensional, ¿no? Por tanto, deben de contemplarse todas las dimensiones relevantes, es decir, sociales, económicas, ambientales, culturales, etcétera, y a todas las escalas, ¿no?, en el sentido de construir la paz, ¿no?, desde lo individual hasta lo global. Y, naturalmente, exige no solo analizar el mundo, es decir, qué sucede en él, sino hacer propuestas de transformación en el sentido de emancipatorio, de construir la paz, entendida del modo que he señalado, ¿no? No me extiendo, ¿no? Naturalmente existen otras formas de caracterizar la paz que tendrían que ver con el desarrollo de las potencialidades humanas, de las capacidades humanas, de asociarlo a un proceso en los que se intente reducir la violencia, entendida en sentido amplio, etc. No me extiendo ahí. Claro, dicho así, y
remarcando que para mí el campo de la investigación para la paz perdería parte de su sentido si perdemos esa última parte de construir la paz y, por tanto, de no solo analizar el mundo, sino también transformarlo para construir la paz. Necesitaríamos algo así como, algunos autores señalan, como una ciencia social emancipatoria, en el sentido que Eric, autor desaparecido, ¿no? De 3 o 4 años, Eric Olin Wright, ¿no? que como señalas precisamente en un artículo en Papeles, digo Santiago Álvarez, dedicado a utopía en tiempos de pandemia, ¿no? Y hay una parte dedicada a este autor, ¿no? Claro, él habla de que para ello, ¿no? necesitamos como 3 fases, ¿no? a la hora de plantear propuestas, ¿no? Por un lado, el diagnóstico crítico de las instituciones y estructuras que dañan a las personas y también a la naturaleza. Un segundo punto, ¿no? una segunda fase de la formulación de alternativas a dichas instituciones y estructuras. Y un tercero de la articulación de estrategias de transformación social que permitan la implantación de las alternativas. No entro en si la denominación de ciencia social emancipatoria es adecuada o quizás deberíamos, en la medida en que estamos hablando de propuestas de transformación social, hablar de una tecnociencia social. También sé que cuando se emplea la denominación de ciencia o tecnología, pues puede haber recelos y quizá más bien habría que hablar de saberes, conocimiento y prácticas ecosociales emancipatorias, con lo cual abriríamos el campo. Bien, por tanto, esa sería un poco el énfasis en el remarco, ¿no? el objetivo del campo de la investigación para la paz, con el énfasis, con una parte crucial que es la de la construcción de la paz, ¿no? Bien, claro, pero ahora aterrizamos, ¿no? ¿Cómo responder desde la investigación para la paz a los desafíos que plantea la crisis ecosocial? Ya Nuria, ¿no? en la presentación ha dado algunas pinceladas, Santiago también, ¿no? en cuanto a características de la crisis ecosocial, ¿no? Así que yo no me voy a centrar en ello, sino en unas propuestas y respuestas desde la investigación para la paz. Entonces, claro, se supone, o sea, que si desde la investigación para la paz nos acercamos a intentar dar respuesta a la crisis ecosocial, ¿no? y por tanto ahí una parte crucial es las cuestiones medioambientales, ¿no? Se supone que las cuestiones medioambientales en las que estamos interesados deberían de ser todas aquellas que restringen, constriñen, limitan las posibilidades de construir la paz, ¿no? Claro, evidentemente ahí entran procesos y dinámicas muy amplios, ¿no? con muchas dimensiones, desglosando, enumerando algunos de los procesos en los que tendríamos que profundizar. Diría, por un lado, previsiones relativas a agotamiento de recursos tanto energéticos como no energéticos y su conexión con la extensión e intensificación de conflictos socioambientales por recursos cada vez más escasos, pero que también limitan las posibilidades de construir la paz, ¿no? Previsiones acerca de la amenaza real de colapso de ecosistemas y ciclos naturales que sustentan la vida en este planeta y propuestas para avanzar hacia situaciones, estados en los que los límites de la biocapacidad del planeta puedan convivir con niveles de bienestar suficiente que permitan una vida digna para todas en este planeta, ¿no? Conexión entre la dinámica de la acumulación de capital y el crecimiento económico y los límites biofísicos de la Tierra. Conexión entre los denominados modos de vida imperiales, a los que ha hecho referencia antes en la introducción Santiago, y la extensión e intensificación de los procesos extractivistas
junto a la insatisfacción de necesidades humanas básicas de grandes capas de la población mundial, el aumento de las desigualdades sociales, el aumento de la degradación ambiental y también del agotamiento de recursos naturales, renovables y no renovables. Algunos de todos esos procesos están integrados en el concepto de crisis ecosocial. Naturalmente nos tenemos que situar en el marco de intentar dar respuesta desde la investigación para la paz a esos procesos. Teniendo en cuenta que también desde otros lugares, desde otros campos, no solo el de la investigación para la paz, sino otros campos transdisciplinares, también se está intentando dar respuesta a esa crisis social, ¿no? En este contexto se sitúan, a la hora de dar respuestas, conceptos que cada vez están adquiriendo más presencia y relevancia, mayor interés, como el de transición ecológica justa, todo el campo del decrecimiento, propuestas de decrecimiento, alternativas al capitalismo, justas, sostenibles, democráticas, entre otras. Claro, evidentemente, formulado así, la tarea es inmensa, inabarcable y realmente desde el campo de la investigación para la paz, ese campo es absolutamente insuficiente. Por tanto, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos acercarnos a otros campos, como a los que he hecho referencia, ¿no? Abordan ciertos conceptos que intentan dar respuesta a la crisis social, campos que no se reconocen como de la investigación para la paz, pero que están desarrollando análisis, diagnósticos y propuestas que evidentemente encajan dentro de lo que podríamos denominar construcción de la paz. Evidentemente no me refiero solo a campos de conocimiento inter y transdisciplinares, sino también todo lo que se está elaborando desde el punto de vista de movimientos sociales, colectivos sociales, que no solo elaboran conceptos, sino que también desarrollan prácticas que encajan y que tratan de precisamente dar respuesta a estos problemas, a estos conflictos, ¿no? Socioambientales, podríamos. Claro, dicho eso, uno podría decir, bueno, y entonces la investigación para la paz, ¿qué hace? Porque yo por lo que abogo es por la necesidad de establecer diálogos desde la investigación para la paz con esos otros campos y con esos otros movimientos y colectivos que están tratando de construir la paz en el sentido que ¿no? Entonces, eso es una tarea imprescindible. Es decir, desde la investigación para la paz, quizá lo que se debe de fomentar es ese diálogo, ese acercarse a esos otros campos y a esos otros movimientos para tratar de integrar en ese marco general de construir la paz, entendida en sentido amplio, tratar de aunar diagnósticos, propuestas de transformación, etc. ¿no? Por tanto, hay que ampliar el campo de la investigación para la paz, o si queréis, hay que establecer, como decía, esos diálogos y interacciones y relaciones. Me han puesto hace un ratillo lo de los 5 minutos. Yo, evidentemente, lo que vendría ahora tendría que ver con como un listado, una mirada a qué campos considero que son relevantes. O sea, voy a terminar casi abreviando, ¿no? O sea, digo porque, pero vamos, que habría como 4 o 5 páginas que tienen que ver con, pues, algunos grupos de investigación inter y transdisciplinares, como por ejemplo el que va a intervenir esta tarde en la sesión número 3, ¿no? En la presentación del informe de alfabetización ecosocial, pero también el grupo que coordina Jorge Richman sobre transiciones ecosociales, por supuesto todo lo que desde la revista Papeles, desde hace bastante tiempo,
se está elaborando, en particular, ¿no? El área ecosocial de FUGEN, ¿no? Pero muchos otros también, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarlo ahí. Paro. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por ajustarte al tiempo que es tan difícil y también por esa invitación al diálogo entre grupos diferentes cuyo objetivo puede confluir. Vamos a dar un pasito más. Vamos a internarnos ahora en otra cuestión que es, bueno, pues de esta intersección de la crisis ecosocial que estamos hablando y la construcción de la paz. Pere, ¿podrías avanzar o detallar algunas propuestas? Gracias. Sí, muchas gracias, Nuria. Bueno, remarco lo de la palabra algunas que has comentado, porque hay muchas, por tanto, en 15 minutos voy a intentar, digamos, constreñirme a los 15 minutos. Voy a presentar algunas propuestas desde los campos en los que me he ido formando, he ido actuando y trabajando, digamos, concretamente desde la ciencia, por una parte, desde los movimientos por la paz, por otra parte, desde la tecnología y las nuevas tendencias desde la tecnología conectadas con la paz, que veremos, y me atreveré a hablar algo de alguna propuesta desde la economía, todo y que de economía sí que no sé nada. Pero, bueno, lo que primero quiero comentar, hablando de ciencia, es que la ciencia, esta gran desconocida que realmente, digamos, los medios de comunicación desprecian sus advertencias, etc., nos habla de límites. La ciencia mide y al medir implica automáticamente saber que hay límites. Cuando uno mide hay un límite ahí. Y esto va en contra de las teorías económicas capitalistas que ha comentado ya un poco Santi antes, del crecimiento ilimitado. Hay una frase muy bonita que salió en prensa hace unos años que decía: la economía es la única disciplina que habla de crecimiento ilimitado. En biología a esto le llamamos cáncer. Lo dejo ahí. Bueno, dentro de este tema de los límites se está empezando a hablar de que estamos en la segunda revolución copernicana. La primera revolución copernicana fue que la humanidad descubrió que no estaba en el centro del universo. Era un planeta que giraba alrededor del Sol y luego vimos que en fin, que el Sol tampoco está en el centro del universo, ni mucho menos, digamos, ¿no? La segunda revolución copernicana es que los humanos no estamos en el centro de la naturaleza, no estamos por encima de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Esta es la segunda revolución copernicana, que no entiende todavía el capitalismo y que tendrá que entenderlo alguna vez. Entonces, en este sentido, la primera propuesta que viene de la ciencia, y voy a hablar de propuestas que además son artículos científicos de este año, del 2023. En la revista Nature, en abril de 2023, Johan Rockström, Yoyeta Gupta y otros extendieron una propuesta que ya había hecho Kate Raworth en 2012 con la economía del donut, que básicamente es decir que lo que necesita la humanidad no es más, sino que es entrar en un pasillo. Un pasillo que tiene un suelo y un techo. El suelo es la dignidad de todas las personas del mundo. Por tanto, no se puede bajar por encima de este suelo. Esto nos lo ha comentado muy bien antes Pedro. No podemos bajar por encima del suelo, de la dignidad de todas las personas.
y no podemos subir por encima del techo de los límites ecológicos. Y en el norte global estamos claramente sobrepasados en este sentido, ¿no? Lo interesante del artículo que he comentado de la revista Nature es que cuantifica este techo y este suelo. Concretamente el suelo es el suelo de la dignidad, pero el techo, dice, el techo es el techo de la seguridad en el mundo. Estamos rompiendo la seguridad en el sentido de que no está claro que nuestros bisnietos vivan adecuadamente en la Tierra. Y el techo también es el techo de las tres justicias. Ellos hablan de tres justicias que son muy interesantes, que además las cuantifican, que son la justicia intergeneracional, que nos obliga a dejar a nuestros nietos el planeta tal como lo encontramos nosotros. Lo tenemos difícil, pero en fin. La justicia intrageneracional, que es entre los pueblos que ahora viven en la Tierra, y la justicia interespecies, que es la justicia con el resto del mundo animal y vegetal. Bueno, esta era la primera propuesta, que la encuentro interesante porque es una propuesta que viene de la ciencia, directamente. La segunda, que viene de los movimientos de paz, hay muchas, pero estoy concretando, yo querría... bueno, primero querría dar un detalle. Y este detalle, déjenme que comente una frase de Noam Chomsky en un seminario que hizo ahora, creo que fue en marzo de este año. Fue un seminario telemático, organizado por Ione Belarra. Hablando de la guerra de Ucrania, esto no viene al caso, bueno, sí que viene al caso, pero decía, lo primero que hay que hacer es autocrítica. Y él decía, yo como ciudadano americano, lo primero que tengo que hacer es criticar a mi país. Luego ya veremos. Bueno, pues hablando de la OTAN, porque somos de la OTAN, una pequeña pincelada. La OTAN tiene el objetivo de que todos los países lleguen al 2% del PIB en gasto militar. Hay un informe que ha salido hace una semana, un informe del Transnational Institute en el que ha colaborado el Centro de las, estamos los dos peras que estamos aquí, y solo voy a dar un dato, porque si me extiendo demasiado no voy a hablar de los otros temas. Si todos los países de la OTAN llegan al objetivo del 2% del PIB en gasto militar, entre 2021 y 2028 habrán gastado 2.000 millones de toneladas o habrán echado a la atmósfera 2.000 millones de toneladas de CO2. Eso es el aparato militar. El aparato militar echará a la atmósfera 2.000 millones de toneladas de CO2. Y aquí hay otro artículo científico que acaba de aparecer en la revista Energy que dice, que habla de la regla de las 1.000 toneladas. La regla de las 1.000 toneladas que es un promedio, porque, a ver lo que voy a decir ahora, dice que en promedio cada 1.000 toneladas que se echan a la atmósfera de CO2 genera una violencia lenta, una violencia que es imperceptible a corto plazo, una violencia lenta que acabará generando un muerto probablemente en el sur global. Cada 1.000 toneladas que salen a la atmósfera, un muerto en el sur global. El objetivo del 2% de la OTAN, que son 2.000 millones de toneladas de CO2, significa 2 millones de muertos solo por el incremento del 2% y por las emisiones del aparato militar. Y lo dejo aquí. Y por tanto, el IPB, el International Peace Bureau, tiene la campaña GECOMS de disminución del gasto militar mundial. No hay que aumentar el gasto militar al 2%. Lo que pide el IPB es que se reduzca un 10% cada año para poder llevar este dinero a donde toca, que en este caso sería a la paz ambiental. Bueno, esta sería la segunda propuesta. La tercera sería la del decrecimiento. Ahí cada vez se habla más de decrecimiento.
No me voy a entretener mucho porque si no Nuria me va a sacar el papel enseguida. ¿Qué dicen los economistas? Esta es una pequeña incursión a la economía del decrecimiento. Bueno, dicen, primero, el capitalismo es insostenible por el tema de los límites planetarios que ya se ha comentado antes. Por tanto, el decrecimiento es inevitable. Habrá decrecimiento. Lo que ocurre es que podemos intentar que sea controlado, o será incontrolado con inmensos conflictos, o podemos intentar controlarlo, porque inevitable lo es. Vamos a la catástrofe. Podemos controlarlo y eso sí, lo que piden es que se controle, parafraseando al relator antes, desde los pueblos y desde la sociedad civil. Desde la gente. Aquí hay distintas propuestas de decrecimiento, pero ha salido también hace poquísimo, hace semanas, un artículo muy interesante sobre la relación entre el decrecimiento y la teoría moderna monetaria. Que conste que hace un mes yo no sabía lo que era la teoría moderna monetaria, lo acabo de saber porque acabo de leer este artículo. Este artículo de conexión entre el decrecimiento y la teoría moderna monetaria explica, desde el punto de vista de economistas, que es posible este decrecimiento desde un punto de vista económico. Que hay una posibilidad económica real de que exista este decrecimiento con constataciones curiosas, como por ejemplo que los estados no tienen por qué dejar de emitir el dinero necesario para los servicios públicos. Lo dejo ahí. Y dicho esto, pasaré a la cuarta propuesta y última, que es las herramientas tecnológicas. Bueno, hay una... lo que voy a decir tal vez va a sorprender un poco, porque yo en mi análisis desde la tecnología, lo primero que se puede decir es que la tecnología actual no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque es una tecnología de destrucción ambiental y humana, básicamente. Y porque es una tecnología definida desde las grandes corporaciones y desde el negocio a nivel internacional. De hecho, esto me lo he inventado yo, pero yo me hablo a mí mismo de la regla del opuesto. La regla de lo opuesto es que si hay una tecnología que se propone desde las grandes corporaciones, desde el gran negocio, intentemos oponernos a esta tecnología y buscar otra. Seguro que esta no funciona. Esto es cierto en los grandes parques eólicos, en los grandes parques solares, en los grandes aeropuertos, en el gran transporte marítimo, en los grandes vehículos, en los grandes coches. Antes los coches eran pequeños y ahora tienen que ser inmensos, etcétera, el gran transporte privado, etcétera, ¿no? Entonces, esta tecnología no nos sirve, punto uno. Por tanto, necesitamos otra tecnología que no la tenemos. Y sería una tecnología que partiese justamente de lo que hemos comentado antes, de la dignidad de todas las personas y de las tres justicias, la intergeneracional, la intrageneracional y la interespecies. Y aquí hay una serie de preguntas que toda persona se puede hacer para saber si una tecnología tiene sentido o no. Por ejemplo, ¿a quién se dirige esta tecnología? ¿A quién podrá ayudar? ¿Podrá ayudar a unos cuantos o realmente es una tecnología como la bicicleta, que es útil en todo el mundo, por decir algo, ¿no? ¿Cuál es su impacto en recursos? Es curioso porque se habla de los grandes parques eólicos. Nadie habla de la energía eólica que no utiliza recursos de tierras raras. Existe esta tecnología eólica.
Es una tecnología existente y que habría que utilizar en vez de la tecnología de los grandes parques eólicos sin ir a gastar recursos de las tierras raras. Bueno, ¿cuántas emisiones deja esta tecnología? ¿Cuánta basura? Es que bueno, es igual. ¿Cuánta basura hecha, digamos? Es local, porque las tecnologías locales y cooperativas funcionan muchísimo mejor que las grandes tecnologías. Construye o destruye. Hay muchas preguntas. ¿Es una tecnología que hace que la naturaleza trabaje para nosotros? ¿Que conecta o utiliza esta simbiosis entre personas y naturaleza? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y hay que decir que ahí estamos metidos en el Centro de Estudios por la Paz, en un grupo que estamos trabajando este tema de las tecnologías y la construcción de la paz. Y estamos pensando un poco en 5 grandes ámbitos. El primero sería estudiar qué tecnologías podemos encontrar para convivir y para cuidarnos unas personas a las otras. Tecnologías de seguridad feminista, de urbanismo feminista, etc. ¿Qué tecnologías podemos, y con esto termino, crear? Porque las tenemos que crear, porque no existen, para vivir dignamente, para la humanización y para la convivencia transfronteriza. Necesitamos tecnologías para esto. ¿Qué tecnologías necesitamos para cubrir las necesidades energéticos, de agua, etcétera? ¿Qué tecnologías queremos para el transporte, tanto de personas como de mercancías? Es la 4ª categoría. Y finalmente, bueno, un detalle sobre esto. Hay propuestas que vuelven a propuestas que ya se habían hecho en los años 30 del siglo pasado. Buckminster Fuller fue un visionario en ese sentido. Y es que el transporte marítimo se hace a vela, y no pasa nada si tarda un poco más en llegar. Y la última sería tecnologías para el crecimiento personal de la cultura. Bueno, pues todo esto serían posibles propuestas para la construcción. Muchas gracias, Pere, por el esfuerzo de síntesis en tan poquito tiempo, darnos tantas propuestas y dejar tantas puertas abiertas que, bueno, ahora podemos ampliar un poquito. Tenemos como unos 40 minutos para debate, así que os animo a plantear vuestras preguntas a cualquiera de los especialistas. Y bueno. Sí, gracias por lo que habréis ofrecido. Para mí lo primero sería cómo conseguir la formación de lo que sería la gente. Si hemos dicho que hay una enajenación que se nota muchísimo y para mí sobre todo, yo soy profesor de secundaria, entonces en esas edades es donde más se nota que es donde se está creciendo y donde no hay ninguna lógica alrededor. Toda la formación es totalmente artificial. Entonces, para mí, más que organizaciones y demás, es ese consenso hacia que la sociedad tiene que empezar desde abajo y tiene que haber un mapa en los cerebros donde se tenga en cuenta las necesidades y los límites, ¿no? No existe nada de todo eso y me parece muy fuerte, ¿no?, que no estemos en esa iniciación, ¿no? No puede haber más gente naciendo sin ninguna cabeza. Gracias. No sé si Santiago se anima a responder. Bueno, hacemos una ronda con alguna pregunta más. Es una apreciación más que una pregunta. Vale, pues recogemos alguna otra pregunta. Sí, me gustaría saber si, porque bueno, a lo mejor no me lo he perdido, pero soy consciente de que hay un congreso de religiones en los que están trabajando por la paz, la última fue en el 2022,
religiones a nivel de más de 100 religiones, o sea, no estamos hablando de nada así. Entonces, yo recuerdo que en el 2018 me leí todo el argumentario y se hablaba precisamente de paz y medio ambiente, se cambiaba de sistemas. De hecho, en el hinduismo ya se habla de respeto del medio ambiente y cómo eso se va a concretizar. Entonces, quería saber si vosotros tenéis resultados más actualizados de todo eso, porque creo que es muy importante que, digamos, por desgracia muchas de las guerras son religiosas y yo creo que ese consenso y esa tendencia sería muy importante para un cambio para la paz. Eso por una parte. Por otra parte, me gustaría preguntar qué piensan de la biomimética como sistema tecnológico para resolver problemas en consonancia con todo lo que es el cambio, la consolidación del medio ambiente y también evitar el extractivismo que existe y que es responsable de todo esto. Y por último, pero no menos baladí, creo que se ha hablado del agua y para mí tanto las guerras como el extractivismo, que implica la elaboración de materiales para la guerra, significa pérdida de suelo. Y un suelo que realmente tarda 100 años en construirse 1 centímetro de tierra fértil, y creo que eso es muy importante que lo tengamos también en cuenta. Muchas gracias. ¿Recogemos alguna pregunta más? Exactamente, ¿para qué había visto yo una? Bueno, muchas gracias. Yo 2 preguntas. La primera para Santiago en relación con esta encíclica del Papa. No he leído esta última, sí leí la de Laudatio Si en su momento, que me pareció bien, pero un poco oportunista en el sentido de que la sacó justo en el contexto en el que Italia estaba movilizándose por evitar que Berlusconi hiciera del agua un bien privado, ¿no? En ese contexto de movilizaciones, en el que se alzó mucho la voz por los bienes comunes. Y a mí me dio un poco la impresión de que intentaba arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Y decir, bueno, ya que están con los bienes comunes, vamos a intentar darle una vuelta a esto de bienes comunes en términos de bien común. Y en ese sentido me pareció un poco oportunista, ¿no? Esta otra no la he leído. Según tú dices, digamos que da un pasito más allá porque introduce la consideración más política de los factores reales de poder, etcétera. Y a mí esto me tiene un poco perturbado. Me gustaría saber por qué hace esto el Papa, porque tiendo a desconfiar de todo lo que haga el Papa, por sistema. Sea un Papa bueno, sea un Papa malo, ¿no? Entonces, me gustaría saber por qué, de qué es síntoma esto, si es que tú puedes interpretarlo, ¿vale? Y la segunda pregunta es para Pera, en relación con el tema de la tecnología. Claro, tú al plantear estas 4 alternativas, primero hablas del decrecimiento y después de la tecnología. Y me parece que hay que pensarlas conjuntamente, ¿no? Porque me agarro el último ejemplo que tú ponías, el tema del transporte marítimo por vela. Yo esto se lo he escuchado también, por ejemplo, decir a Antonio Turiel alguna vez, ¿no? Y está muy bien. Lo que pasa que entonces, si empezamos a plantear cosas como el transporte marítimo por vela, hay que necesariamente decrecer. No podemos mantener el actual tráfico de mercancías como lo mantenemos si vamos a plantear navegar por vela. Tenemos que viajar mucho menos y transportar muchísimas menos mercancías y producir a escala mucho más local y, sobre todo, este es el punto, renunciar a muchísimas cosas. Es decir, que creo que probablemente, si planteamos la tecnología como herramienta favorable a esa transición ecosocial justa, necesitamos prescindir de muchas tecnologías que hasta ahora hemos venido utilizando y que no van a poder seguir utilizándose. Y tendremos que decir cuáles sí y cuáles no. Pero muchas de ellas vamos a tener que prescindir de ellas. Bien, recogemos una más y ya hacemos un turno de preguntas. Luego vamos a una segunda ronda. Yo también para Pera tengo una pregunta. Cuando ha hablado de las 3 justicias y se ha referido a la justicia intergeneracional, bueno, primero, cuando ha hablado de lo del giro copernicano, me ha encantado, totalmente de acuerdo, me ha recordado al profesor Margalef, ¿no?, que nos enseñó este movimiento de centrarnos en el ecosistema y que el centro sea el ecosistema, ha coincidido y tenemos que agradecerle porque estaba en su cosmovisión con los pueblos indígenas y con los pueblos del sur, pero a nosotros, a Occidente, como todo nos entra por la ciencia, nos entra por la ciencia. Y el profesor Margalef, en su primer libro, que creo fue en el 72, ya pone en el centro ese giro copernicano, el ecosistema. Entonces me ha gustado mucho. Ahora,
una cosa que le quería decir. Cuando se ha referido a las tres justicias y se ha referido a la justicia intergeneracional, hay que tener mucho cuidado, porque yo también quiero citar un artículo hace poco de la revista Nature por el profesor Herbert Girard, que fue uno de sus fundadores, que se pregunta también por el Summit for Future. Y hay que decir que no hay ningún interés ni de la Unión Europea ni del mundo occidental, que incluye a Estados Unidos, en centrarnos en el ecosistema y, por lo tanto, en las necesidades del ecosistema, que es la justicia espacial. ¿Qué necesita el ecosistema? Y de ahí vienen sus derechos. Sino que se quiere seguir con el mismo modelo que llevamos desde el 72, que está muy bien, pero no ha cambiado nada, no ha cambiado ninguno de los límites que decía Santiago. Entonces, ellos quieren omitir la resolución de Naciones Unidas de una Asamblea de la Tierra que reconozca los derechos de los ecosistemas y los derechos de la naturaleza, y siguen con lo de Summit for Future o las generaciones futuras. Conclusión, tenemos que centrarnos en las dos dimensiones de la justicia espacial, que es la de los ecosistemas, y la justicia intergeneracional, que es la temporal. Si solamente estamos hablando de la justicia intergeneracional, será un brindis al sol. Sé que no quiere ser su intención, por eso he empezado felicitándole por el concepto de ecosistema, que es la justicia temporal. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues se abre para posibles respuestas en la mesa. ¿Quién se anima primero? Conectando el tema esto de lo religioso y que señalabais por ahí y luego por ahí. A ver, yo en relación con el tema de las religiones en general, no específicamente la católica y las asambleas que se están produciendo, yo creo que necesitamos eso que a veces se denomina ecosofías. Tienen múltiples fuentes, ¿no? Una de ellas puede ser la espiritualidad, en sentido más laico, no necesariamente vinculado a una religión, aunque el propio idea de religión es bonita, aunque sea etimológicamente, porque religión viene de religar, de unir lo que se ha separado. Y yo creo que nos falta conexión, nos falta volver a recomponer las piezas de comprensión de una realidad que desgraciadamente se ha partido en cachos y que nos impide reconocernos como parte de esa totalidad, ¿no? Entonces, dentro de las ecosofías, una fuente de construcción de esas ecosofías obviamente están las religiones, las tradiciones religiosas en sentido amplio y las espiritualidades existentes, más allá de la instrumentalización que en cada momento se haga o de su conversión de la institución religiosa en poder, en elemento de poder, pensando, ya digo, en tradiciones milenarias, ¿no?, que han sabido sintetizar probablemente los elementos de sabiduría que hemos ido destilando los seres humanos a lo largo del tiempo. Yo creo que hay aportaciones valiosas, con dependencia de que la gente sea creyente, ¿no? A mí me trae sin cuidado el asunto, sino es reconocer los pozos de humanidad y de sabiduría ahí presentes. Otra fuente de ecosofías, obviamente, serían, y yo creo que se ha comentado ya, Pedro lo comentó, las tradiciones indígenas, ¿no? Y las cosmovisiones preoccidentales, no marcadas por la modernización occidental capitalista, pues tienen una fuente de sabiduría que nos convendría, por lo menos en esta parte del mundo, reconocer y reconsiderar. Y entre nosotros probablemente también la tradición campesina, es decir, toda esa realidad que está desapareciendo, porque prácticamente ya no tenemos campesinado, sino que está siendo sustituido por otra cosa, que hasta hace poco, y es una cuestión generacional porque hasta nuestros padres lo vivían, son una fuente de sabiduría inmensa. Para mí estas serían las tres grandes fuentes de sabiduría en una sociedad que le sobra datos, que esos datos no sabe procesarlo como información y que esa información no sabe convertirlo en un buen conocimiento. Y la información, el conocimiento y la sabiduría son cosas muy relacionadas pero distintas. Y lo que tal vez estemos carentes es de la suficiente sabiduría. Y en ese sentido yo reivindicaría, ya digo, todas las fuentes posibles de ecosofía. Dicho eso, entro a lo que señala Luis en relación concretamente con lo que fuera el Laudato y esta exhortación, que aparece publicada precisamente el 4 de octubre, que es el día de San Francisco. San Francisco de Asís. Con independencia del santo, sabéis que es ese hombre que andaba por los caminos reconociendo a todo lo viviente como parte, como muy cercana, ¿no?
como mi hermano, mi agua, mi tal, ¿no? Bien, ¿qué hay detrás de esa encíclica y qué hay detrás de la exhortación posterior que acaba de hacer ahora? Hombre, más allá de la utilidad y la oportunidad de sacarla en un determinado momento, que probablemente sí que haya cosas pues, que desde esa cosa que llaman el Vaticano pues, considerarán. Yo creo que hay que entenderlo también como un proceso de evolución y de transformación del propio pensamiento doctrinal de la Iglesia. Las encíclicas sirven fundamentalmente para eso, a diferencia de las exhortaciones. Las exhortaciones vienen a ser una llamada de atención. La encíclica, en cambio, el Laudato, sí que representó, en mi opinión, y curiosamente fue mucho mejor valorada fuera de la Iglesia que dentro de la Iglesia. Es decir, que nos entusiasmamos muchísimas personas de múltiples procedencias y en cambio tuvo un eco bastante sordo, cuando no un disgusto profundo desde el interior de la propia institución, generando probablemente más tensiones de las esperadas dentro de la propia institución eclesial, porque lo que venía era a subvertir buena parte de los esquemas doctrinales que estaban siendo enormemente funcionales para estas visiones de dominio y de escasa valoración de la naturaleza, ¿no? Yo creo que, no sé hasta qué punto hay un cambio, en cierta manera, de paradigma. La primera parte de la Laudato yo tengo que reconocer que me parece fantástica, porque sintetiza lo mejor del conocimiento científico. Y ver en una encíclica una primera parte, donde está prácticamente sintetizado lo mejor de lo que podemos luego conocer en Ecological Economics, en Nature, etc., está ahí sintetizado y expuesto de una manera magistral. Luego, lo que es la propia valoración, obviamente, se hace desde el marco propio de una confesión y de una tradición doctrinal que tampoco puede renunciar en su totalidad, ¿no? Y que puede ser objeto de discusión sin ningún tipo de duda. Y luego, probablemente, la parte final de acción y de recomendaciones pues estará todo también sometido por el marco normativo y la ética y valores propios de esa historia, ¿no? Pero yo creo que más allá del tema del contexto temporal de cuando aparece, creo que hay un texto que nos merece la pena conocer, debatir, aun cuando no seamos, digamos, personas especialmente cercanas a, digamos, a esa religión o a esa institución, ¿no? La exhortación. A ver, la exhortación a mí me parece que es un paso valiente. Es un paso valiente porque, habiendo, digamos, ya asentado el cuerpo doctrinal, que para eso sirven las encíclicas, y habiéndose convertido, como lo es, en una carta a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la comunidad internacional, dando un tirón de orejas, que, por cierto, pocos líderes de la trascendencia de este hombre se están atreviendo a hacer. Es que a mí lo que me sorprende de todas estas historias es que prácticamente es una voz en el desierto. Nos podrá caer mejor o peor. A mí me trae sin cuidado. El asunto es que es casi la voz única. Porque decidme si no, ¿qué otra voz de esa trascendencia en el panorama internacional tenemos diciendo las cosas que dicen? Y las cosas que dicen a mí me resultan enormemente familiares. En el sentido siguiente, mirad, yo cuando defino la crisis ecosocial como el resultado de una doble fractura, una primera que tiene que ver con la fractura metabólica y otra que tiene que ver con la fractura social, la primera con lo que supone este régimen de intercambios con la naturaleza que establece la sociedad con la naturaleza, destruyendo la propia naturaleza, y la segunda teniendo que ver con la disolución de los vínculos sociales, es decir, con todas las relaciones de vecindad, de apoyo mutuo, etcétera, etcétera, que se lleva por delante el cálculo mercantil y las frías aguas, ¿no?, de la lógica mercantil, el único que ha puesto, digamos, argumentos es este hombre, primero con el Laudato y el segundo con la Fraterni Tutti. Es decir, es que está dando en el punto de atención, está poniendo el dedo en las heridas que desangran a la humanidad. Entonces, que existan otros líderes que estén a la altura de lo que está aconteciendo, yo no lo veo. Y por eso hago siempre esta especie de ruptura de lanza en favor de este hombre que, por otro lado, la ultraderecha, y solo hay que ver lo que Javier Milei dice de este hombre compatriota suyo, en fin, ¿no? Dicho esto, y con esto termino, claro, se encuentra con una oposición interna que está empezando a aflorar y que la estamos empezando a ver, ¿no? Es decir, se dice, este es un papa peronista
que no tiene altura ni categoría intelectual, ¿no? Y yo me pregunto, a ver, el anterior, que era un filósofo magnífico, ¿cuánto ha perdido la filosofía cuando ese hombre se convirtió en papa? ¿Y cuánto perdió la Iglesia precisamente por tenerle de papa, y padecerle como papa? Ese hombre estableció un diálogo cultural, un diálogo con la cultura, de una altura insuperable. Es decir, se puso a la altura de Habermas. Famosos diálogos con Habermas y los diálogos en Ratisbona y tal, pues alucinaron a medio mundo y sobre todo a la intelectualidad. Esa intelectualidad también progresista que rápidamente también desprecia a este hombre diciendo, bueno, este es un pobre hombre, que sí, que está bien que se haga... Y el argumento del oportunismo ecologista también creo que viene un poco por ahí, ¿no? Este no tiene altura, pero tiene capacidad para meterse en estas historias y tal, porque no tiene el nivel, ¿no? Yo creo que tiene la lucidez y la altura intelectual de la persona que pone el dedo en la llaga, aunque no dialogue con los representantes de la Escuela Crítica de Frankfurt. Y poner el dedo en la llaga por la que se desangra la humanidad, para mí es el único signo de honestidad intelectual. Y a partir de ahí, con eso, me pongo a dialogar con quien sea. Y creo que este hombre merece audiencia y la oportunidad de que se dialogue con él y no se le descalifique tan rápidamente como se está haciendo, sobre todo en los círculos conservadores de su propia Iglesia, ¿no? Aunque solo sea por eso, yo creo que merece la pena, hacerse eco de él e incluso citarlo. Por eso lo he hecho. Y por la segunda cuestión que vuelvo a resaltar, pero que tal vez me haya equivocado, a lo mejor la lectura no va por ahí, pero es que yo lo he visto honestamente que iba por ahí, que es la cuestión del poder. Es decir, esta exhortación pone el centro de la atención en el poder, en una lectura que no me parece fácil, porque conecta bien con la lectura que os señalaba más filosófica antropológica, de decir, cuidado con ese ser humano que no está a la altura de su responsabilidad ética y moral por las capacidades que ha conseguido desatar, por un lado, y por otro, porque concreta ese poder en estructuras corporativas, en personas y en relaciones de poder, concretas e históricas. Que no habla del capitalismo, no hace falta. Con leerlo uno sabe de qué está hablando, ¿no? Y de la misma manera que al nombrar a las personas y a las élites, no nombra a Elon Musk, pero prácticamente uno lo ve entre líneas, ¿no? Y bueno, ese es un poquitito como lo veo yo. Otras preguntas. Espera, Susana. Espera. Teníamos, efectivamente, era lo que quería retomar, la pregunta que nos había hecho María Teresa y bueno, que quedaba pendiente de responder. Sí. A ver, bueno, primero muy rápido, el tema de la biomimética. Creo que es muy importante. O sea, tenemos que... una de las cosas que debería hacer la tecnología es justamente ponerse delante del espejo de la naturaleza. En muchos aspectos, no solamente de lo que hacen los animales, sino de lo que son los animales. La evolución los ha llevado a un estado increíblemente y sorprendentemente perfecto, en el sentido de equilibrio, de uso correcto de los recursos y de uso de su energía limitada, cosa que no hace el hombre. El hombre, y además lo digo en masculino, que es mirar de conseguir el máximo de la energía que él no tiene, sino gastando la de los pueblos a los que coloniza. Por tanto, realmente hay que mirarse en el espejo de los animales y de la biomimética. Y luego, tal vez es que no me he explicado bien, o sea, a ver, primero una observación. Cuando yo hablo de tecnología, o sea, estoy hablando desde una perspectiva postcapitalista, no capitalista, sino postcapitalista. Estoy pensando en otra construcción del mundo, de un mundo en paz. Y en esta construcción la tecnología va a ser imprescindible, porque la tecnología es parte de la humanidad. El fuego es tecnología.
La agricultura es tecnología. La escritura es tecnología. El habla es tecnología. Son elementos de tecnología. Cuando yo hablo de tecnología no hablo de inteligencia artificial, que podríamos hablar también de inteligencia artificial. No, no, estoy hablando del fuego, de los libros, en fin, de los molinos de viento del siglo XIX. Estoy hablando de esto. Entonces, desde este concepto y desde un punto de vista postcapitalista, el decrecimiento necesita tecnología. Las tecnologías que he comentado antes y los 5 puntos que he comentado eran puntos ligados al decrecimiento, concretamente a 4 cosas: a la descarbonización, a la desmilitarización, al decrecimiento y a la desmasculinización. Estos 4 elementos son los que nos llevan a las tecnologías que estamos intentando proponer. Y son, y tal vez, o sea, cuando yo hablaba de la justicia intergeneracional, lo decía junto con las otras 2. O sea, no, son absolutamente inseparables. La justicia ecológica, y que es la justicia interespecies que hablan ellos, es inseparable de la intergeneracional y de la intrageneracional. Entonces, las 3 no pueden separarse. Y esto, lo bonito es que es una aportación de un artículo científico. Bueno, pues vamos con una segunda ronda de preguntas. Tenemos por aquí 2, bien, y luego una tercera por allí. Muy bien. Pues adelante. Mi nombre es Margarita Cantero, de la Universidad de Guadalajara, en México, y quisiera pedirles que nos pudieran ampliar más esta propuesta que tienen sobre la investigación para la paz en esos 3 momentos, pero también algunas propuestas sobre cómo superar ciertos desafíos. Por ejemplo, el incrementar la participación de la ciudadanía en general en los proyectos que luego se utilizan desde esta articulación o un intento de articulación entre instituciones educativas del sector público, del sector privado, con ese trabajo cooperativo. Pero también nosotros pensamos que esta limitación o este recelo pues tiene que ver también con el extractivismo académico, que a veces decimos, sí, vamos, pero ya no volvemos, nos desentendemos, ¿no? No hay como este seguimiento. Nosotros les compartimos, ahorita estamos trabajando justo en una propuesta de modelo interinstitucional para la construcción y fortalecimiento de la paz en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y nos llamaba la atención, ustedes mencionaban estas 3 etapas que creo tenemos puntos en común. Por eso también quisiéramos consultar si hay como un artículo o algún libro que nos pudieran recomendar para ver qué se está haciendo acá en España, en Europa. Sí, ustedes mencionaban que había que hacer un diagnóstico crítico para identificar los actores y estos daños en la naturaleza, hacer una evaluación de los mismos y lograr esta articulación de estrategias para lograr la transformación y entonces convertir como este campo de educación hacia una construcción y transformación en donde se está pues interviniendo. Sí, ya que habéis sacado, aunque sea transversalmente, el tema de los temas transfronterizos. El medio ambiente es, por definición, transfronterizo. Ha sido ya desarrollado en la primera ponencia de Pedro Arrojo, con más profundidad, y a mí me preocupa porque yo creo que hay poco discurso, y va dirigido a toda la mesa, en el ámbito también nuestro de paz y de investigación por la paz, pero también de los movimientos en general, que es el movimiento del soberanismo. Soberanismo porque los estados se basan en la soberanía nacional, porque hay todo un movimiento nacionalista, soberanista, muy arraigado planetariamente, en el cual se piensa que la soberanía es sobre todos los recursos naturales que hay en su ámbito geográfico. Y eso es contradictorio con el medio ambiente. Ni los bosques, ni los mares, ni las selvas, ni los ríos son soberanía de nadie. Bueno, sí, de toda la humanidad. Y por lo tanto no son soberanos de los estados. Y me falta ese discurso, cada vez debería estar más presente en los nuestros discursos.
La Amazonia no es de los estados que controlan la Amazonia es patrimonio de la humanidad, y hemos de decirlo, y los mares y los ríos, y por lo tanto ese discurso me falta con más profundidad en nuestro propio pensamiento. Y esa es la pregunta que os lanzo, a ver qué opináis. Teníamos otra pregunta de Maite. Bueno, yo en realidad tengo dos cosas. La primera referente a Santiago, como has hablado del inicio de la primera vez que se usó la palabra ecocidio, y es cierto que se aplica para los ecocidios que se producen en tiempos de guerra, ¿no? Como es el uso de la gente naranja en la guerra de Vietnam. Pero quería aclarar que lo que es obvio es que ahora mismo se están produciendo más ecocidios en los lugares donde no hay guerras que en los lugares donde hay guerras, que también se están produciendo, como el ejemplo que tenemos más claro es lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Con el destrozo múltiple de ecosistemas. Eso es una cosa, ¿no? Que los ecocidios se producen tanto en tiempos de guerra, que está reconocido en la Corte Penal Internacional, en el Estatuto de Roma, como crimen de guerra, ¿no? La producción de un ecocidio por fines bélicos, pero que hay que dar un paso más porque se producen más ecocidios en tiempos de paz. Y luego la segunda cosa es para Pere, porque has hablado de nuevos inventos tecnológicos para obtener energía, ¿no? Y a mí eso, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que ahora mismo lo que se nos plantea es un escenario que solamente se puede sacar energía de macroinstalaciones eólicas y macroinstalaciones solares. Y hay muchas más formas de conseguir energía y además muchas, por ejemplo, la maremotriz, que está ahí, que es inagotable y que ya se utilizaba y sin embargo se ha abandonado totalmente. Y además se quita de en medio la soberanía energética, la posibilidad de que los humanos podamos producir la energía que vamos a consumir, y que eso hace también que el consumo sea mucho más limitado y mucho más responsable que si se trata de la energía que producen otros y nosotros simplemente la compramos, ¿no? Y que eso está haciendo muchísimo daño a todos los ecosistemas, esta forma de producir energía con estas macroinstalaciones, no solo por la obtención de recursos, de estas materias raras que se utilizan en la energía eólica y la solar, sino también porque se están afectando territorios que antes estaban sin afectar, como son espacios naturales para poner macroparques eólicos, o el uso de suelo agrícola o de suelo, no es agrícola, pero sí que es suelo no ocupado por los humanos para poner placas solares, ¿no? En vez de utilizar pues, los tejados de los edificios en las ciudades, ¿no? Entonces, esta desconexión de producción de energía y consumo de energía, que es uno de los grandes dramas también, ¿no? Estas dos cositas, no sé si alguien más. Vamos con estas tres preguntas. ¿Alguna otra que...? Vale. Cogemos también esta pregunta por aquí y ya vamos con las respuestas, y creo que ya vamos a tener que cerrar. Queremos cerrar a las 2. Hola, muchas gracias a los tres ponentes. No me gustaría iniciar un debate paralelo, pero en realidad tengo un comentario a la pregunta de Pera, si es posible, y que quizás podáis comentar también. Y es que precisamente este discurso de la soberanía, de que los bienes ecológicos son patrimonio de toda la humanidad y que por tanto no hay fronteras, es muy interesante, y seguramente nosotros aquí en este contexto lo entendemos dentro de los mismos paradigmas, pero precisamente en el contexto de la Amazonía brasileña se ha utilizado esta idea de que la naturaleza es de todos, precisamente para arrebatar la soberanía de las comunidades indígenas del Amazonas. Se usaba sobre todo en tiempos de Bolsonaro, precisamente para autorizarse a sí mismo, con la capacidad de dar derechos a las grandes multinacionales, a entrar en la Amazonía y destruirla. Entonces, es un debate muy interesante, pero hay que cogerlo con mucho cuidado también, sí. Gracias. Gracias. Bueno, pues, ¿quién quiere empezar? Empieza. Venga. Bueno, ha habido en esta ronda y también en la anterior, ¿no?, algunas cuestiones. Y bueno, realmente algo que subyace, ¿no?, todo
lo que se ha hablado, ¿no? Y estamos hablando de la necesidad urgente de repensar nuestros modos de vida, que además cambios que necesariamente tendrán que ser desiguales. No en todos los lugares necesitamos cambiar lo mismo. De crecimiento, pues en algunos lugares hay que decrecer sustancialmente y en otros hay que crecer. No vamos a entrar ahora ¿no? que los indicadores de crecimiento o bienestar, evidentemente hay que hacer que realmente los indicadores tengan que ver con, por supuesto, sean otros los criterios, ¿no? Es decir, como bienestar, vida digna, etcétera, ¿no? O sea, las necesidades humanas sean satisfechas, etcétera. Y el estado del medio, etcétera, ¿no? O sea, que eso... O sea, necesitamos cambios de tal profundidad y a todos los niveles que vamos tarde. O sea, realmente tendríamos que estar, digo, lo de hoy, ¿no? Y lo que ocurre en otros lugares, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Tendríamos que estar reunidos, no permanentemente, porque eso no se puede vivir así. Recuerdo lo del 15M, ¿no? O sea, evidentemente fue un periodo intensísimo y no se puede naturalmente mantener demasiado tiempo ese estado, pero realmente para la situación que tenemos tendríamos que encontrar fórmulas viables, sin tener que estar reunidos permanentemente, y para tratar de hacer frente, primero de conocer, de conocer mejor, ¿no? Los diagnósticos, de poder realizar diagnósticos colectivamente y tratar de pensar acerca de cómo nos organizamos, qué respuestas hay. No sé, en una de las preguntas hablaba de que si bibliografía, ¿no? No sé si he entendido si te referías a estos términos, a estas cuestiones generales, ¿no? De repensar los modos de vida, pero no solo eso, sino un factor o un elemento importante precisamente tiene que ver con la ciencia y la tecnología, ¿no? Y por tanto también ahí hay que ver de qué modo se reorganizan de otro modo la configuración de las tecnologías, es decir, el propio proceso de configuración de las tecnologías, ¿no? Vamos, digo, si como pedías bibliografía, por ejemplo, en el Instituto de Paz y Conflicto, en la colección EIRENE, uno de los textos es Ciencia y Tecnología para la Paz, de los que yo soy uno de los coeditores, y el primer capítulo tiene que ver con, tiene ese título, ¿no? De Ciencia y Tecnología para la Paz. No es demasiado reciente, estamos hablando del 90 y... no sé si 2004, ahora no recuerdo exactamente, ¿no? Pero también en el manual de Paz y Conflicto del Instituto, ¿no? Que se publicó también, hay un capítulo dedicado a Ciencia y Tecnología para la Paz, ¿no? Y en la enciclopedia de Paz y Conflicto hay voces relativas a eso, ¿no? Pero realmente todo ello, a su vez, nos remite a un tema más amplio, que es el de la democracia. O sea, estamos en pañales en relación con la capacidad de organización para hacer frente, digo colectiva, para hacer frente a los retos que tenemos, que además no pocos de ellos son globales. Y no digamos, a nivel global, la democracia está mucho más debilitada, incluso que a niveles inferiores. Por ahí iría, ¿no? La cuestión. Dos apuntes, uno sobre el tema de la soberanía de los recursos. Yo diría que, que este concepto de soberanía sobre los recursos que dicen tener los estados y que sobre todo tienen las grandes corporaciones extractivas, o sea, no los estados, pero bueno, tiene que ver justamente con lo que decíamos de la segunda revolución copernicana.
Pues en el momento en que nos damos cuenta de que no estamos por encima, sino que estamos dentro, no hay soberanía. Entonces, esta es la gran tarea que hay, o sea, de meterse dentro y de darse cuenta que los recursos son comunes y que y no solamente son comunes al servicio de todos, sino que todos tenemos que estar al servicio de toda la biosfera y de toda la humanidad y de todo el planeta. Esto es un comentario. El segundo es sobre la energía y los grandes sistemas de los parques eólicos y solares y tal. Bueno, esto, a ver, es que yo me ponen los pelos de punta las propuestas de transición energética. O sea, no tiene nada que ver lo que se está diciendo de transición energética a nivel público y a nivel de medios de comunicación con lo que se necesita. Mira, a mí me sorprendió mucho hace años, cuando se empezaba, estuve en un seminario virtual, termino enseguida, un seminario por pantalla sobre comunidades energéticas locales, que supongo que habréis oído hablar, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho, lo daba una persona del País Vasco, de una comunidad energética local del País Vasco, y dijo, bueno, es que vosotros queréis saber lo que es una comunidad energética local. Pues una comunidad energética local es básicamente una agrupación para consumir menos. Punto. Entonces, primera premisa, consumamos menos energía. Segunda premisa, nos la vamos a intentar hacer nosotras. En cada comunidad, en cada pueblo, en cada barrio, esto es lo que es una comunidad energética local. Pero partiendo de la premisa que hay que consumir menos, estuvimos aquí en un seminario interno del grupo tratando esto del decrecimiento y al final salió una idea, que salió de Pere Ortega, de que la palabra decrecimiento tenía mala prensa, ¿no? No es, la gente lo entiende de forma catastrofista, ¿no? Y que probablemente era mejor hablar de que se podía vivir mejor con menos. Bueno, pues ahí está el truco. Entonces, es la regla de los opuestos que decíamos, O sea, cuando una solución energética la proponen las grandes energéticas españolas, hay que salir corriendo, hay que buscar otras soluciones. Esto no va. Menos de manera cooperativista, de manera local y autosuficiente. Hay sistemas, por ejemplo, de electrificación autosuficientes que sirven para comunidades rurales aisladas, para África, para el sur global, etcétera, ¿no? Generación de energía y de agua, además, también. Yo me sumo a que es necesario debate, pero no me sumo a respecto en relación con los temas de eso. Cuando era joven, necesitaba que alguien me precisara. Habla de soberanía, no sé. Está hablando de soberanía. Habla de soberanía nacional o soberanía. Normalmente, habla de soberanía exclusiva. Entonces, creo que el debate, para empezar, habría que darle múltiples preguntas para decir, bueno, ¿y de qué me estás hablando exactamente? Y hablamos al final de el poder o de que sea el pueblo soberano el que pueda decidir sobre preguntas. Y luego hay otro elemento que tiene que ver con las globales. Digo que es un debate que tendría que... Eso es... mira, sí. No, yo digo, a lo mejor ya son las 2 y ya se ha acabado. Por terminar una reunión. Bueno.
mira, ahora pasamos. No, y digo, hay que meter un poco las escalas, porque claro, al final aquí la cuestión es, yo el riesgo que señala Beatriz también lo veo. Es decir, cuidado con estas historias, no vaya a ser que se conviertan en un nuevo colonialismo verde. Una vez esquilmados nuestros bosques templados, ¿no? Vayamos ahora por los bosques que son de todos, que son los tropicales, la Amazonía y tal, ¿no? Entonces, como el tema es complicado, de verdad, porque hay que precisar qué ámbito de soberanía nos estamos refiriendo en primer lugar, y luego hay que combinarlo con las escalas, porque está lo que podríamos llamar los bienes globales, comunes globales, que serían, digamos, patrimonio de toda la humanidad, pero que algunos interpretan, ya que no es de nadie, ya haremos los que tenemos poder conseguirlos, y entonces aparece lo de las tendencias y los riesgos del colonialismo verde, y luego está esas otras escalas donde sí que podemos definir el ámbito de la comunidad. Es decir, los bienes comunes normalmente que hemos identificado, y aquí está Luis, y digo, esto lo hago como debate porque yo no soy experto en estas historias y aquí hay gente que sobre esto nos puede ayudar mucho, ¿no? Pero en el ámbito más cercano, más local, es tan importante como el propio bien, la propia comunidad que lo soporta y las reglas con las que se juegan y se accede a sus bienes y se manejan de forma sostenible, ¿no? Pero claro, eso requiere meter la escala, meter el ámbito territorial al que nos estamos refiriendo. El nacional, el supranacional, el global, etc. Y así, si no lo combinamos con este elemento, pues es muy difícil, ¿no? Decir algo en un sentido o en otro. Por lo tanto, como habéis visto, yo no me pronuncio, únicamente digo que es un debate apasionante, pero que tal vez requiera un planteamiento y mucho debate posterior, porque no lo podemos resolver así a la primera. Gracias, yo creo que ya estamos en las 2:05, o sea que creo que es momento ya de cerrar esta mesa, que ha sido súper interesante, qué pena que no haya durado más, pero bueno, tenemos otras esta tarde que nos están esperando y bueno, muchas gracias a los 3 invitados y muchas gracias a vosotras y vosotros por vuestra asistencia. Gracias.